Hola chicos y chicas, nuevamente estoy aquí con ustedes con el tema de cómo tener una alimentación saludable. ¿Por qué es importante hablar sobre este tema? Porque muchas veces ustedes previamente a la consulta de nutrición tienen dudas acerca de si están teniendo una alimentación saludable para ustedes. ¿Cómo saber si estoy comiendo adecuadamente o estoy aportándole los alimentos necesarios a mi organismo? Para ello, pues vamos a adentrarnos un poco más sobre este tema y ayudar a despejar ciertas dudas que tenemos. Primeramente, tenemos que entender qué es una alimentación saludable o por qué es importante entender qué es una alimentación saludable. Primeramente, una alimentación saludable va a ser aquella que aporte a cada individuo todos los alimentos necesarios para cubrir sus necesidades nutricionales. Estas necesidades nutricionales tienen que ser en las diferentes etapas de la vida. ¿Con qué nos referimos a esto? Desde un recién nacido hasta un adulto mayor. Y bueno, estas necesidades nutricionales también se tienen que cubrir en cualquier situación de salud. Para esto nos estamos refiriendo si la persona tiene alguna enfermedad o algo que altere tener una alimentación saludable. Y bueno, es importante mencionar sobre las generalidades de tener una alimentación saludable, ya que, como les mencionaba, existen situaciones que pueden condicionar o modificar la alimentación de una persona. También se va a modificar la alimentación, por ejemplo, dependiendo de la condición física. Si en este caso es un deportista de alto rendimiento, aquí se modifican los alimentos y las cantidades que va a estar consumiendo. Esto se lo decimos siempre en cada consulta, ya que obviamente va a depender de cada persona, de sus gustos, de su peso, de su estatura, entre otros factores, que ahorita más adelante vamos a hablar sobre ellos. Bueno, ahora nos vamos a adentrar más respecto al tema y para ello vamos a conocer los aspectos importantes que tenemos que tener para una alimentación saludable. Estos aspectos los vamos a resumir en que primeramente debe de ser adecuada, completa, equilibrada, suficiente, variada, inocua y accesible. Ahorita vamos a hablar más a profundidad sobre cada una de ellas y entendamos por qué se tienen que cubrir todos estos aspectos para tener una alimentación saludable. ¿Qué es tener una alimentación adecuada? Pues se tiene que cumplir que sea correspondiente a la edad. En este caso decíamos al principio desde un recién nacido hasta un adulto mayor. En este caso se tiene que adecuar a las necesidades que tiene un recién nacido, a su crecimiento, al desarrollo de habilidades psicomotoras, etcétera. No va a ser la misma que por ejemplo tenemos en la adolescencia, donde aquí ya podemos comer cualquier alimento, no es como que se genera alguna reacción o alguna alergia alimentaria como en los recién nacidos. También va a depender del sexo, si es hombre o mujer, el trabajo que va a desarrollar esta persona, puesto que sabemos que hay personas que la mayor parte del tiempo se la pasan sentados, o hay personas que en su trabajo ocupan estarse moviendo a cada rato, suben y bajan escaleras, no sé, están en constante movimiento. Todo esto igual es un factor que va a depender y obviamente, como se los mencionaba al principio, el estado de salud en que se encuentre. Si nosotros así por
mínimo enfermedad que tengamos, no necesitamos tener, por ejemplo, diabetes o hipertensión para modificar nuestra alimentación. Tal vez, aunque nos sintamos mal del estómago, va a ser una enfermedad que va a modificar nuestra alimentación. Entonces, por ello tiene que ser adecuada y de acuerdo a los gustos y la cultura de quien la consume, ya que sabemos que hay algunas personas que, por ejemplo, ni ciertas religiones no les permiten comer ciertos alimentos, o por ejemplo hay culturas que evitan comer ciertos alimentos o ciertos animales porque así se los marca, o pues simplemente como la persona no está acostumbrada a esos alimentos o no son de su gusto. El siguiente concepto de completa. Aquí básicamente se va a referir a que nos aporte todos los nutrientes o los nutrimentos. Con nutrientes me estoy refiriendo a todos, que serían los hidratos de carbono o carbohidratos, como se conocen también, las grasas o lípidos, las proteínas, pero también algunos otros nutrientes que a veces no se mencionan, como en este caso son las vitaminas, los minerales y el agua, que es completamente importante también en una alimentación saludable. También tiene que cubrir el aspecto de ser equilibrada. En este básicamente nos vamos a estar refiriendo a que aporte las cantidades justas de cada grupo de alimentos, manteniendo un balance entre sí. Hace ratos hablábamos sobre los nutrimentos como los carbohidratos, las proteínas. En este se está refiriendo básicamente a que no nos excedamos ni de carbohidratos ni de proteínas, ni que dejemos de lado algún nutrimento. Ahora, también tiene que ser suficiente. A veces en este término nosotros no le damos la importancia adecuada. ¿Por qué? Porque básicamente la mayoría de nosotros comemos hasta sentirnos llenos, pero de forma, por utilizar un término, atascada. No es lo suficiente, sino que realmente hasta cuando nosotros nos sentemos atascados es cuando la mayoría de las personas paran de comer. Y bueno, este término es básicamente que la cantidad de alimentos tiene que ser la adecuada para cubrir los nutrimentos que necesita cada individuo. Por ejemplo, en este caso, en un niño, pues sería utilizada para lograr un crecimiento y un desarrollo proporcional. O sea que la alimentación y las cantidades de los alimentos sean suficientes para que pueda tener un buen desarrollo. También tiene que cubrir el aspecto de ser variada. Ok, ya estoy equilibrando, ya estoy comiendo la cantidad suficiente de las porciones de los alimentos, pero esto no es suficiente. Aquí vamos a hablar un poco sobre el plato del bien comer. Ya muchos conocen este plato, que sabemos que se divide en tres colores, que es el verde, el rojo y el amarillo o naranja, dependiendo de la ilustración. Variada se refiere a que vamos a alternar alimentos de este grupo o de este plato del bien comer, más bien. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro plato tengamos una porción de verduras y de frutas, pero que también tengamos una porción de cereales y también tengamos una porción de leguminosas y alimentos de origen animal, como la ilustración que se ve aquí al lado del plato. Si se dan cuenta, el plato está dividido en la mitad, tenemos verduras, una cuarta parte es proteína, que en este caso el ejemplo es de un filete de pescado, y la otra parte carbohidratos, en este caso son papas, pero puede ser por ejemplo arroz o alguna pasta. Ok, ya estoy incluyendo tres
grupos de alimentos, como nos los marca el plato del bien comer, pero variada también se refiere a que no siempre sean los mismos alimentos. Tal vez de ese plato puedo cambiar que en lugar de ser papas, como les decía, pueda ser arroz o pueda ser pasta, o podamos cambiarlo por tortillas. Igual de las verduras, que no siempre tenga que ser brócoli, podemos cambiarlo por zanahoria, podemos cambiarlo por coliflor, y así estamos teniendo una alimentación variada, incluyendo los grupos de los 3 que nos maneja el plato del bien comer, pero también de esos mismos grupos cambiarlos por otros alimentos. El siguiente término que no muchas veces respetamos o que no muchas veces le damos la importancia es que tiene que ser inocua. Bueno, inocua básicamente se está refiriendo a que en la preparación de nuestros alimentos y en su consumo no represente un riesgo a nuestra salud. ¿Qué es que represente un riesgo a nuestra salud? Pues que tenga microorganismos o toxinas o algún contaminante que nos genere alguna molestia o alguna enfermedad. Ese término no muchas veces nos preocupamos por él, porque pues la mayoría de las veces, por ejemplo, cuando comemos en la calle o compramos alimentos en algún establecimiento, ahí no estamos asegurando que realmente el alimento sea 100% inocuo, porque algunas veces, por ejemplo, los contaminantes del aire o la persona no tuvo un lavado adecuado de manos, etcétera, ahí están contaminando con microorganismos la comida. Entonces, lo que sería aquí más adecuado o que siempre se les recomienda es que los alimentos se preparen en casa o los preparen ustedes, o que realmente asistan a un lugar o algún establecimiento que sepan que se están llevando las medidas higiénicas adecuadas. Y todo esto es para evitar generar algún malestar o alguna enfermedad. Por ejemplo, les decía desde hace ratito, desde un simple dolor de estómago, aunque evitar que nos genere diarrea o algún malestar como estreñimiento, vómito, etc. También tiene que ser completamente limpia nuestra alimentación para tener una alimentación saludable. Y por último, accesible. Aquí el problema es que, por ejemplo, muchas veces algunas personas han comentado que si asisten con un nutriólogo les ponen en su plan de alimentación alimentos que no son accesibles para ellos, o por ejemplo que no están disponibles cerca de ellos. Entonces, ¿qué ocasiona? Que la persona se desentienda completamente de su plan de alimentación y que no lo pueda seguir. ¿Por qué? Porque si yo te pongo un alimento que no es accesible para ti, tanto en zona geográfica como económicamente, pues va a ser imposible. Entonces, accesible se refiere al alcance de las posibilidades económicas o geográficas del individuo. Por ejemplo, si tú eres una persona que acostumbra a comprar sus alimentos en el supermercado, ok, yo te voy a poner alimentos que sé que los puedes comprar ahí. O para ti es más fácil acudir a un mercado municipal o un mercadito cerca de nuestra casa, tampoco te voy a poner alimentos que estén que en este caso no se vendan ahí, sino igualmente alimentos frescos. Entonces muchas veces ese término no es muy adaptable a las situaciones o a las personas, y esto ocasiona que simplemente pues abandonen su plan de alimentación o realmente no estamos teniendo una alimentación saludable. Entonces, si recordamos, para tener una alimentación saludable tenemos que ser adecuados, completa, equilibrada, suficiente, que sea variada, que sea inocua y que sea accesible.
Cumpliendo estos 7 aspectos, nosotros podemos generalizar que estamos teniendo una alimentación saludable. Con esto podemos tener un avance o empezar a tener un cuidado en nuestra alimentación para posteriormente acudir a una consulta con nutrición, en este caso con nosotras, para que se lleve un plan de alimentación personalizado, contemplando igualmente estos 7 aspectos, pero que sea más adecuado a ustedes, porque como siempre se les dice, un plan de alimentación siempre va a depender de su peso, de su estatura, de su actividad física, de sus gustos, tomando estos 7 aspectos que también ya se mencionaron, y nunca va a ser igual a otra, ¿ok? Entonces espero que este tema les haya sido muy entretenido, pero también informativo, que si tenías alguna dudilla de si están llevando una alimentación saludable o no, se les haya despejado, o más bien que les ayude a modificar para alcanzar una alimentación saludable. Y recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta, algún acercamiento más personalizado lo pueden hacer escribiéndonos a nuestros correos o acercándose por vía WhatsApp. Igual algunos ya tienen el número telefónico, sino por correo electrónico, y ya se les pone nosotros en contacto con ustedes. Y bueno, pues eso sería todo, y muchísimas gracias.